Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. Entre los temas que solemos tratar, para los cuales convocamos un montón de especialistas, de personas vinculadas a las ciencias sociales, políticas, en este caso tenemos un politólogo, un periodista, porque la cuestión, en fin, hay muchas cuestiones, como que el lenguaje no es neutral. Como que hay conflictos y intereses que se construyen en la comunicación, y eso pone en duda un montón de conflictos, valga la redundancia, sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa, que no parece ser lo mismo, o por lo menos no se toma de esa manera. Los límites éticos, en fin. Para todo eso, gracias a Ari Lijaral por estar con nosotros. Ari es periodista y politólogo. Y politólogo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Así que, Ari, vos que tenés muchos años de periodismo, hay algunos temas que son bastante complicados o que, digamos, como se empieza a endiosar esto de la libertad de prensa, que parece que se fuera separando del derecho a la información. ¿Vos lo ves de esa manera? Sí, el problema yo creo que está en que se sabe poco de cómo funcionan los medios de comunicación. O sea, yo siempre insisto que debería haber una materia de medios en todas las secundarias obligatoria, y eso solucionaría muchos de los problemas que después tenemos a la hora de tratar de explicar qué es lo que hacen las empresas que se dedican a la comunicación, que no es lo mismo que medios de comunicación. Para arrancar, porque la comunicación es esto que estamos haciendo nosotros dos. O sea, yo te hablo, vos me hablás, no podemos interrumpir. Los medios no comunican, los medios informan. Parece que digamos que los medios a veces me da la sensación como que tabican unidireccionalmente. Exacto. Y piden justamente esta dialéctica. Sí, es que su propia lógica es así. O sea, un diario, ¿cómo dialoga con el lector? No dialoga con el lector. Un diario le dice cosas al lector, una radio le dice cosas al oyente y un canal le dice cosas al televidente, y no hay ida y vuelta. O sea, que ahí no hay comunicación. Es, como vos decías recién, unidireccional. La otra cuestión es cómo han cambiado la lógica de las empresas que se dedican a la información, porque todos los medios en todos los lugares del mundo nacieron con una familia que le interesaba incidir en política y entendió, sobre todo en el siglo XX, que una forma de incidir en política era a través de un medio de información, ¿sí? Por citar los ejemplos en Argentina, Mitre, que fue presidente, fundó un medio de comunicación. Roberto Noble, hombre de acá, muy cercano acá, de hecho fue ministro de gobierno acá de la provincia de Buenos Aires, de Fresco en la década del 30, cuando deja la función pública, crea un medio de comunicación. Acá en La Plata, los Kreiselburg crean un medio de comunicación. Roberto Navarro, el medio que yo trabajo, crea un medio de comunicación. Y todos lo crean con el mismo objetivo, que es incidir en política. Ahora, muchos de esos medios que se crearon a fines del 19, principios del 20, solamente para o pensarse el propio dueño como un actor político o catapultar desde ese medio actores políticos que le interesaban, han terminado mutando a corporaciones empresarias donde la información es una mercancía que se compra y que se vende como un caño, como una lata de tomates o como un televisor. Claro. Pasó, digamos que estos medios pasaron a ser casi subsidiarios de los grupos que lo contienen. Exactamente. Y trabajan, digamos que para esa finalidad económica. Y el caso más patente, que es el diario Clarín, o el grupo Clarín, pasó de ser un simple diario cuyo dueño quería ser presidente, después pensó que él podía decir quién podía ser presidente, y después pasó a ser un medio que puede simplemente obstaculizar al presidente de turno e imponerle cosas, a ser una de las empresas, de las 10 empresas más grandes de la Argentina. Ahora hay una cosa, perdón, y eso cambia la lógica de, insisto, no llamarles medios de comunicación, sino llamarles empresas que se dedican a la difusión de información, porque el interés de un grupo empresario que tiene unidades de negocios vinculadas a medios, pero tiene otras unidades de negocios, no es la información, no es el derecho a la información que tenemos los ciudadanos, sino son los intereses económicos de sus otras unidades de negocios, para lo cuales utiliza los medios de difusión de información. Y eso cambió totalmente con el tiempo, con la conformación de holdings, o sea, el sistema de medios va atado al sistema económico. No hay en ningún lugar del mundo un sistema económico que sea de una forma y el sistema de medios sea distinto. Bueno,
El sistema económico desde la década del 80-90 para acá son grandes corporaciones, holdings y grupos empresarios. Bueno, los medios operan en ese sistema y lamentablemente han abandonado el periodismo y el derecho a la información para ser una unidad de negocios más de esos holdings y de esas corporaciones. Claro, porque en definitiva es la misma etimología, dice, medios de comunicación deberían ser canales a través de los cuales haya la construcción colectiva, aún desde las visiones que sean, pero que permitan. Ahora, lo que a mí sí me llamaba la atención es que vos citas, por ejemplo, dos diarios tradicionales como, bueno, más antiguo, La Nación, de fin del siglo XIX y en las primeras tríada del siglo XX, Clarín, y los dos tienen digamos, una declaración de principios, digamos, o un lema, dice, esta es una tribuna de doctrina, dice Mitre en el año 1. Sí. Y en el 38, ¿no? Cuando se Clarín, dice, un toque argentino, un toque de atención para la solución argentina, la solución argentina, o sea, que le da una calificación. Esta solución es argentina, se diferencia también, digamos, pero ambos dos son núcleos familiares con vocación de poder, pero lo declaran, no es algo subrepticio. La otra mutación de los 90 es más particular, pero aún así, con esta otra, digamos, ¿cómo compatibilizo eso? Porque en definitiva, si van a adoctrinar, si van a comunicar toda libertad, digamos, ¿cómo se compatibiliza con el derecho humano de la libertad de información? Porque... No, bueno, como vos decís, era mucho más sincero antes. O sea, Mitre decía, yo voy a hacer la tribuna de doctrina. Botana con crítica, que también fue otro histórico, decía que él iba a ser el tábano que sobrevolaba la ciudad molestando. Estaba claro, el tábano sobre el caballo dormido, sí. Y Noble directamente pone a Clarín al servicio de un proyecto político que era el desarrollismo en la década del 60, y después el propio partido de Frondizi manejó Clarín después de la muerte de Noble. Después mutan a esta cosa del periodismo independiente, de que es aséptico, incoloro, inoloro y no tiene ningún tipo de... Bueno, eso yo también, una cosa que me preocupa mucho, porque desde el ámbito jurídico también hay toda una cierta idea, una dramaturgia codificadora de Justiniano para acá, donde, bueno, la ley la vende a la justicia, no ve, no siente, es escéptico, y eso también se dio de alguna manera, digamos, no meterse en el barro de la historia, que es la ética elemental de cualquier abogacía. Y en los medios, este tipo de empresas pasó algo lo mismo. Como empezó a construirse una especie de algo sacrosanto, como que esto es impoluto y es neutral, lo cual es imposible. Como dice Freire, si hay un poderoso y un débil que se pelea, ser neutral es apoyar al poderoso. Esta es una declaración maravillosa. Y por otra parte, empieza a denostarse lo que empieza a llamarse el periodista militante, como si estuviera mal o como si no fuera militante de cualquier lado. Sí. Yo creo que hay dos cosas ahí. Del lado de los medios, de las empresas de medios, su carácter, su autopercepción de independientes y asépticos y fuera de la historia es para no decir a qué intereses defienden. Y los medios y las empresas de medios defienden los intereses de sus accionistas y de sus financistas. Siempre. Y me parece lógico incluso. O sea, por eso insisto en que en el secundario debería estudiarse esto. Cualquier medio de comunicación defiende los intereses de sus financistas. Una radio cooperativa defiende los intereses de sus financistas si son los cooperativos. Una gran empresa defiende los accionistas defiende los intereses de los que ponen dinero ahí para que eso se haga. Nadie publica cosas que vayan en contra de lo que piensa y de lo del que lo sustenta. Pero nadie, y tiene su lógica. Claro. Pero si se entendiera esto a los 15 años, se leerían distintos los medios porque no tendrían este carácter de independientes. Claro, de oráculos impolutos. Lo bueno que tuvo, por ejemplo, la discusión sobre la ley de servicio de comunicación audiovisual, ley de medios, fue que desnudó eso. Acá hay intereses económicos disfrazados de independencia, autonomía. Bueno, de vuelta la cuestión lingüística, ¿no? La ley K. Totalmente. Gay. Digamos, somos el lenguaje que construye realidades. Por eso, pero ¿no? A los medios es eso, ocultan qué intereses defienden. Y después estamos los periodistas, que es otra cuestión, que es la siguiente. Nosotros, hay un libro que a mí me interesa mucho que se llama Periodismo y lucha de clases, que es de un chileno que se llama Camilo Taufik. Lo publicó en el 73, la primera edición, la dictadura de Pinochet se la quemó directamente. Y ahí él explica mucho cuál es el rol del periodista como sujeto político. Y dice varias cosas. Primero que los periodistas tenemos una diferencia del resto de los trabajadores de otra área,
y es que nuestro trabajo reproduce la ideología de la clase a la cual nosotros no pertenecemos. O sea, nosotros con nuestro trabajo manual, que es escribir una nota o hablar en una radio, reproducimos los intereses de los dueños de ese medio, que es una clase a la cual nosotros como trabajadores no pertenecemos. Eso no le pasa a un trabajador manual. Los intereses ideológicos, digo, la cultura eso por un lado. Y la otra cuestión es que los periodistas somos no solo sujetos políticos como cualquier persona, digo, de Aristóteles para acá, el hombre es un animal político porque participa de la discusión en sociedad, sino que somos un sujeto político que tenemos el monopolio de la producción de información. Y yo siempre uso la palabra producción de información, porque la información no es un fenómeno meteorológico. Las noticias no caen del cielo y eso de te voy a contar la realidad no existe. Nosotros, cuando vos tenés, en este caso tenemos un rato de charla, o en un programa tenés un tiempo de lo que dura el programa, o en un diario tenés una hoja, vos tenés que elegir y seleccionar qué vas a poner ahí. Ya para empezar ahí hay una selección y una edición. Segundo, la información en sí misma no vale nada. La información hay que ir y buscarla, producirla, contraponerla, claro, recortarla, y eso se produce. Y no está mal decir que se produce la información. Y que tenemos el monopolio es que lo hacemos nosotros. Y somos muy poquitos, digamos. En la Argentina, en un país de 45 millones de habitantes, debe haber 20.000, 25.000 periodistas. Somos muy poquitos. Y tenemos el monopolio, también no somos el dueño del medio, pero nosotros producimos lo que ese medio propala. Entonces somos un sujeto político muy importante. Y como sujeto político muy importante, no podemos, y no somos, y no es real, ser independientes o apolíticos frente a las cuestiones que suceden. Y es lo mismo que vos citabas antes de Freire. En general, el periodista que dice ser independiente, en realidad ideológicamente comparte las posiciones de una clase a la cual obviamente no pertenece, que es la clase de los patrones. Incluso hay un empresario estadounidense que habla mucho de eso, que es Warren Buffett, una de las fortunas más grandes del mundo, que él dice, la lucha de clases se siguió peleando, solo que nosotros vamos ganando y por lejos. Y eso sucede todos los días en los medios de comunicación. O sea, hay periodistas que se quieren correr de ese supuesto agravio que era ser periodista militante, cuando uno como periodista, no se trata de, voy a seguir citando autores, pero vos lo debes conocer, la famosa tesis de Marx, de que los filósofos se han dedicado demasiado tiempo a interpretar el mundo, de lo que se trata es de cambiarlo. Bueno, los periodistas nos dedicamos demasiado tiempo a contar las cosas que pasan, y de lo que se trata es de cambiarlas, porque lo que pasa es injusto. Claro. Entonces yo no me puedo limitar a decir, bueno, me limito a contar una realidad de la cual yo no soy parte. No, yo soy parte de esa realidad, que es injusta, y hay información que yo puedo ir y buscar, investigar y producir, que puede lograr que esa realidad cambie. Claro, por eso puede entrar en conflicto con quien te da el trabajo. Sí, claro. Pues es un lugar muy incómodo. Pero eso es ser un periodista militante de un mundo mejor. O sea, yo hago periodismo para cambiar el mundo. ¿Significa que publico operaciones mediáticas? No. ¿Significa que miento? No. O sea, yo hago periodismo profesional y mucho más profesional de aquellos que dicen que hacen periodismo independiente, claro. Y están defendiendo todos los días un mundo injusto. Yo no me quedo tranquilo cuando cuento algo que es cruel, que es injusto. Claro, no te regodeas con decir, mirá qué mal que está esto. Y y nosotros tenemos posibilidad de incidir en ese cambio. O sea, no es que los periodistas, sigo citando, Freire tenía otra frase que decía, los maestros no cambian al mundo, cambian a las personas que van a cambiar al mundo. Bueno, por ahí los periodistas no vamos a cambiar el mundo, pero podemos incidir sobre personas que sí. Sí, claro. Y yo creo que tenemos la responsabilidad de hacerlo. Lo que pasa es que eso es peligroso porque, mira, ¿por qué lo mataron a Sócrates? Preguntó tanto, fastidió tanto y dijeron, este tiene la culpa de tanta vuelta. Hacía demasiadas preguntas, sí. Claro. Lo echaron primero. Claro, pero lo echaron. Y un tipo respetabilísimo, sí, de la familia total. ¿Por qué lo mataron a Sócrates? Sí. Pero bueno, ahora un tema que también se cruza con esto, desde todo punto de vista, la palabra está muy devaluada, pero la ética. O sea, la filosofía del hacer, el compromiso con la filosofía práctica. Hay, por ejemplo, yo, para salir de la coyuntura grietística, puedo hablar de
el famoso caso Ponseti de Balbín, ese famoso caso donde un periodista se metió, un paparazzi sería, en los instantes finales de Balbín, que estaba todo entubado, que sé cuánto, y publicó, bueno, una demanda. Indalia Ponseti, su viuda, después terminó ganando, y ahí fue, digamos, el caso más resonante. Hoy tenemos las aberraciones que tienen que ver con lo que se dijo sobre Florencia Kirchner, digamos, u otras, digamos, médicos, periodistas que hacen diagnósticos por televisión, digamos, hay una cuestión que está en danza donde dice, bueno, ¿dónde están los límites y quién los pone? Entonces aparece toda esa discusión. La ley Mordaza de los 90, cuando se hablaba del artículo 14 de la Convención Americana, o ahora, o después con la ley de medios. Es decir, ahora es el tema, bueno, quieren silenciar a la prensa, dice, no, hay que autorregularse. ¿Qué problema complejo ese? Bueno, hay un montón de temas. Hace poco con la pandemia los medios decían que la vacuna era veneno. Y había una gran discusión de si el Estado podía meterse en los contenidos de los medios que ponían en riesgo la salud de millones de personas. Pues ya no hay ni siquiera un caso particular, o sea, tuvimos en este país medios que pusieron en riesgo y yo creo que hubo gente que murió por eso. Sí. Y fue una discusión en mi ámbito de si el Estado podía o no meterse. O sea, la libertad de expresión incluye en todos los estándares internacionales, vos lo debes saber, la posibilidad de mentir. O sea, mentir no está en contra de la libertad de expresión. Después la real malicia, digamos. Claro, la intención de dañar, ese fue el límite. Sí. También muy pringoso, obviamente, ¿no? Sí, y hay muy pocos casos, etcétera. Pero es un gran tema y es muy difícil siempre cuando hablas de esto hacer generalidades. Yo siempre cuando charlo con los colegas más jóvenes que vienen con planteos de ese tipo, bueno, ¿cuál es la regla? Y no hay regla. La regla es que cada caso tenemos que verlo y ver si efectivamente es un caso de interés público, ver si publicando eso estamos violando la intimidad de una persona. Hay mucha locura por la primicia, por el clic, por hacerse famoso rápido, por la repercusión, y muchas veces no se piensa eso. Digo, por ponerte un ejemplo que nosotros tuvimos durante meses el encefalograma de Bonadío, y nosotros nunca lo publicamos, porque es historia clínica eso, y fue una decisión. Nos hubiera ido bárbaro, habíamos tenido un montón de clics, la primicia, por ahí hasta nos ganábamos un premio por la noticia. Claro. Y no, y estoy hablando de una persona que yo creo que le ha hecho mucho daño a la democracia argentina, ni siquiera por la persecución a Cristina. Bonadío tuvo durante 5 años dormida la causa AMIA, que es el peor atentado terrorista que tuvimos en el país, y no lo investigó para salvar a sus amigos. O sea, hay que ir ponderando todo el tiempo eso. Después hay violaciones todos los días ni siquiera de la ética profesional periodística, de la ética humana, en nombre o usando la patente del periodismo. Sí, a eso me refería un poco, ¿no? Porque hay normas que son, yo creo que coincido, son humanas. Uno tiene, en algún lado uno puede encontrar un punto de referencia y decir, no, este límite no lo paso. Ahora, ¿cómo este respeto por esa dignidad humana que avala el hecho de que se facilite la difusión y el acceso de cualquier información, empieza a transformarse en una patente de corso, ni siquiera es eso, algo más peligroso, es decir, el permiso para matar, pero matar por la espalda? Sí. Todo el tema pasa en si es de interés público o no. Entonces vos tenés una información y decís, ¿es de interés público o no? Entonces, que no es lo que le interesa a mucha gente. Que no es lo mismo que le interesa a mucha gente. Exacto. Entonces, por ejemplo, típica cuestión periodística, una infidelidad. ¿Es de interés público o no es de interés público? Y en principio no. Ahora, si esa infidelidad hace que un funcionario público cambie una ley en función de los intereses de su amante y esa ley perjudica a millones de personas, pasa a ser de interés público. Bueno, siempre hay que ver cómo. O los hijos, por ejemplo. ¿Vos sabés cómo se llaman los hijos de Macri? No. Bueno, ¿es de interés público? ¿No es de interés público? Yo he escrito muchísimo sobre la familia Macri y una decisión fue no mencionarlos nunca. Bueno,
¿Sabés cómo se llaman los hijos de Cristina? Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué hacen? ¿Dónde van? Lo cierto, lo falso, qué sé yo. Hay todo el tiempo ese tipo de cuestiones. Yo creo que por eso es interesante el laburo en redacciones, es interesante, porque todos hemos tenido situaciones en las cuales no sabes qué hacer y preguntarle a los que llevan más tiempo haciendo esto. Y en cuanto a la función política de los medios, como alternativa, digamos, anormal, muy entre comillas, porque normalidad no existe en forma abstracta, a diferencia de los grupos políticos, es decir, la política trasladada a medios corporativos, a empresas, y despolitización en general de la población. ¿Ves ese péndulo que digamos, unos 30, 40 años por lo menos para atrás, que empezó a marcarse? Diciendo, bueno, la discusión es para gente que sabe, que somos nosotros. Y volvemos a la idea de la tribuna de doctrina, al toque argentino, los argentinos. Y este es el punto. Y que, digamos, bueno, a lo mejor también por fallas de los sistemas políticos que no responden a expectativas, entonces la gente queda medio inerme, entonces la política es mala, es complicada. Yo creo que no es cierto eso. Yo creo que cuando se hace un buen producto sobre algo interesante funciona. Yo me acuerdo cuando Felipe Piña hizo con Pergolini un programa sobre historia en televisión abierta y le ganaron el rating a Susana con Maradona. Porque estaba bueno. Tienes razón, ese es no, yo no creo en eso. No creo yo creo que hoy en día hay sobreoferta de cosas. No significa que lleguen y que todo el mundo pueda acceder, pero digo, en los medios, en el mainstream, el gran problema es que no hay justamente oferta. Pero no hay ni siquiera oferta temática. O sea, vos prendés los canales de televisión, o las radios, o los portales, y todos están hablando del mismo tema, cada uno con su mirada. Y eso tiene un montón de lecturas. Por falta de personal, por vagancia, por rating, sí, que a uno sin saber y sin nada enciende el celular y con lo que te armás un relato de lo que sea, permanentemente. O sea, cada uno puede decidir sobre el lugar donde uno tiene. Por ejemplo, mi programa de radio. Bueno, yo construyo una agenda informativa en función de si eso tiene interés periodístico de las personas que vayan a escuchar el programa de radio. Ahora, ¿qué interés tiene para alguien que esté escuchando un programa un choque? No tiene ningún interés. ¿Qué interés tiene? Un montón, digo, las cosas que se ven en la televisión. Bueno, cuando empezaron a informarse de los 90 para acá, qué sé yo, informes de la bolsa del mundo, el Nasdaq. Bueno, por eso, pero lo que les pasa a los canales de televisión es que están mirando el rating minuto a minuto, pensando... La cucaracha dice, seguí con esto, seguí con esto. Una cosa que es anacrónica absoluta, o sea, hoy en día no existe más el vivo. O sea, José de Ser. Darle bola a la televisión en vivo o a la radio en vivo hoy en día es como comprarse una fábrica de cassette TDK. No existe más. Eran buenos. Eran buenos, pero es una inversión un poco... Pero hoy esto que estamos charlando acá, después va a salir en redes, se va a hacer un corte, lo vas a difundir en Instagram, en cosas. Nadie los va a estar viendo en vivo. Hoy en día pasa lo mismo. Nosotros seguimos haciendo radio en vivo, pero lo que yo digo en la radio se corta, se envía por redes, circula por WhatsApp, qué sé yo. Hoy en día la información circula por otros canales. A propósito, debo decir, ya te lo dije, pero me parece un aporte muy bueno el corto que hiciste sobre la historia de Noble, Clarín, muy didáctico, la producción es muy buena. Yo aprendí muchas cosas que no sabía, sobre todo en las primeras épocas. Yo también. Bueno, estudiaste mucho ahí. Y sí, fue mucho tiempo de investigación, pero... Y ahora concitaste la participación de gente muy interesante, Horacio González, de Aristarain, Sí, hicimos una serie sobre hasta ese momento... ¿Cuántos episodios eran? Son 8 capítulos. 8 capítulos. Que van de 1902, que nace Roberto Noble, el fundador de Clarín, hasta 2012, que fue cuando lo estrenamos, ya 110 años. Nos quedan 10 años, porque pasó un tiempo ya. Pero sí, la idea era mostrar, bueno, justamente, la idea fue mostrar a Clarín como un actor político en cada momento determinado de la historia argentina del siglo XX y primeros 12 años
del 21. Y se ve todo esto que estamos hablando, o sea, se ve Clarín de vuelta como... Sí, desde Di Tommaso hasta Fresco, Perón, Frondizi. Claro. Interesante. Pero incluso se caían un montón de mitos, por ejemplo, Clarín siempre fue gorila. No, o sea, si vos vas a la hemeroteca y lees el Clarín del 45 hasta el día del golpe, Clarín era oficialista del peronismo, siendo un diario chico en ese momento, no era el Clarín de ahora. Y aparte costaba la mitad, salió, en realidad fue una genialidad de Noble, ¿no? Sacamos un formato raro para la época. Un formato muy raro. A la mitad de precio de Crítica a la Nación de la Prensa. Sí, fue una gran apuesta. Al día después del golpe a Perón, pasa a ser antiperonista y a hablar del tirano prófugo y de lo que había sufrido, etc. Después Clarín encuentra una ideología que compartía... Primero encuentra los clasificados de la prensa. Primero se queda con eso todavía durante el peronismo, un gran error del peronismo. Por eso digo, el enemigo se alzó con la caja. Pero bueno, ves, ahí de vuelta otra historia de medios, o sea, para que lo entiendan los que vean. Los clasificados fueron siempre el motor económico de los medios hasta la década del 80-90, porque es cash, o sea, vos querés poner un clasificado, lo pagás hoy, sale mañana y se terminó, y si lo querés sacar otro día, de vuelta tenés que pagar. Los clasificados los tenía el diario La Prensa, que era un diario absolutamente antiperonista, y en el 51 el gobierno peronista decide expropiar la prensa y dárselo a la CGT. Obviamente el diario deja de existir. Bueno, existe hasta el día de hoy, pero absolutamente residual. Y el tema era quién se quedaba con el negocio de los clasificados. Todo el mundo apostaba por el diario La Nación, que era el diario grande en esa época. Y La Nación dijo que eso era cosa de negros, de los clasificados. Y entonces Noble dijo, mira qué lindo negocio. Y si vos vas a la hemeroteca, los clasificados de Clarín primero eran una página, 2 páginas, llegó a ser la mitad del diario. Pero mi infancia, de primera adolescencia eran 2 diarios distintos. Pero el clasificado de Clarín era un libro. Exacto. Y ese fue el motor económico que le permitió a Clarín crecer. Después los favores que obtuvo de todos los gobiernos, fueran constitucionales o dictaduras, de todos. Es notable, los rollos de papel que se le... el papel que le daba el peronismo, las imprentas que le dio Lonardi y Aramburu, el edificio que le dio Frondizi, y así puedo seguir. ¡Qué habilidad! Hasta Cristina. Digo, también lo que encontramos en la investigación es que los favores que obtuvo Clarín de todo, después Alfonsín, que se hizo el distraído con Radio Mitre, Menem, que le entregó los canales de televisión, la dictadura, que le entregó papel prensa, y Kirchner, que le entregó la fusión de Cablevisión y Multicanal. O sea, todos tuvieron algo, y eso se rompe en el 2007. Que hay un cambio ahí muy interesante que cuaja después en el 2009 con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero viendo todas las etapas, es lo que hablábamos al inicio de la charla. O sea, Clarín nace como un diario porque Noble quería ser presidente. Después se da cuenta lo que hizo Paz. José Paz con la prensa, digamos, exacto. Se hizo su mansión, que es el círculo militar. Exacto. Digamos, era su casa presidencial esa. Sí. No le salió. Bueno, pero Noble después se da cuenta y dice, bueno, voy a hacer presidentes. Entonces él se creía el hacedor de Frondizi y compartía ideológicamente con Frondizi. Si vos lees los libros de Noble, son libros que podrían haber sido firmados por Frondizi, la cuestión petrolera, etc. Y cuando muere Noble en el 69, el diario lo toma Frondizi, a través de Rogelio Frigerio Abuelo, ¿no? Sí, claro. Y lo manejó un partido político, y Héctor Mañeto, un hombre que estudió acá en La Plata, llega a Clarín como un militante del partido de Frondizi, como un joven contador, como otros tantos, que entra al diario a trabajar en función del proyecto político. Había una joda que vos por ahí lo habrás escuchado, que era que el MID, que era el partido de Frondizi, tenía más lectores que votantes. Porque manejaban Clarín, que tenía un poder inmenso. Y eso reflejó Landru en esos años 60, 70, claro, en sus dibujitos. Y después no los votaba nadie. Pero... y eso termina en el 82. El Movimiento de Integración y Desarrollo, claro. Posguerra de Malvinas, que hacen una limpieza de todos los militantes que quedaban en Clarín, pero se queda Mañeto. Y ahí de vuelta coincide también con el cambio de lógica económica del mundo a partir de los 80, de que las empresas crecen tanto en volumen que empiezan a transformarse en holdings. En los 90 arman los grupos, Clarín se arma en el 96, pero pasa en todo el mundo, se transnacionalizan. Por ejemplo, Clarín recibe por primera vez una gran inversión de Goldman Sachs
también en esos años. Y vuelvo al inicio, pasa a ser una estructura de holding de negocios con la información como mercancía. Sí, y eso es un problema para la democracia. Sí, claro. Porque la información no es una mercancía que se compra y se vende como cualquier otra. La información es un derecho humano. Y vuelvo a lo del inicio. La información es un derecho humano y tendría que estudiarse eso en segundo año del secundario. Ahora me acordaba que ahora, por estos días, la Fox tiene que responder a unas demandas civiles también importantes, por las en Estados Unidos, porque dicen que bueno, que operó por la operación de Biden y qué sé yo, Sí. vendiendo pescado podrido o algo así. Sí. Ahora, el punto está, claro, esto se engloba indudablemente en el proceso de la financiarización de la economía global. Sí, claro. Lo denuncia Tomás Piketty, que no es un hombre izquierda, pero la cuestión es cómo lo financiero se fue comiendo el curso de la economía y dentro de ese proceso a los medios. Estos medios se transformaron a ser oficinas de personal de enormes... Pero Clarín está inscrito en la bolsa como financiera, no como medio de comunicación. Claro, y sí. Sí, ese es el objeto principal. Es el principal, pero está inscrito así. O sea, Clarín está inscrito como una financiera. Qué bárbaro, no lo sabía eso. Sí, y está controlado por sociedades que están radicadas por trusts que están radicados en Nueva York, que a su vez están controlados por una firma que está radicada en Delaware, que es una guarida fiscal. Sí, uno lo mira acá en el chiquitaje de este tipo de cuestiones, ¿no? Pero, pero... la gente común que se mira una cosa y está pensando con la mentalidad de 1960, por ahí que bueno, que es la pica, y ya la cosa pero es que hoy las grandes empresas han dejado de ser nacionales. Techin está radicada en Luxemburgo, controlada por una fundación en las Antillas holandesas. ¿Qué empresa nacional es? O sea, paga impuestos en Luxemburgo por algo que produce acá. Con rutas argentinas, trabajadores argentinos, electricidad argentina, todo argentino, pero después paga los impuestos allá para pagar menos. Clarín hace lo mismo y muchas empresas hacen lo mismo. Es otra gran discusión que bueno, vos me decías antes, bueno, y los contenidos de los medios. Y bueno, eso debería estar en los medios de comunicación. Hoy en día hay una discusión en el mundo de dónde tienen que pagar impuestos las empresas. ¿Dónde tienen la sede financiera o donde producen la riqueza? Bueno, hoy en día lo pagan donde quieren, porque las reglas están escritas así. Entonces, si tienen una sede en Luxemburgo, en Islas Caimán o en Estados Unidos, que es la principal guardia fiscal hoy del mundo, aunque no lo dicen, pagan impuestos allá, porque no existe la doble tributación. ¿Pero dónde producen la riqueza? Bueno, acá, en el caso de las argentinas. Sí, bueno, pasa acá en la provincia de Buenos Aires, donde la mayoría de las empresas tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires y paga en la ciudad de Buenos Aires. Totalmente, eso se reproduce. País tenemos también un problema nacional. Eso se reproduce hacia adentro, claro. Sí, claro. Y Macri, de hecho, quiso transformar a Buenos Aires en una guardia fiscal cuando era jefe de gobierno. Y mira cómo se relacionan las cosas. La que le frenó a Macri transformar a Buenos Aires en una guardia fiscal era la entonces fiscal Alejandra Gil Carbó, que después fue procuradora. Bueno, y por eso había había tanto encono con ella para sacarla, porque había frenado un negocio que no era solo de Macri. Todas las empresas argentinas que están en cualquier provincia del país, pero que tienen su sede en Buenos Aires, querían que Buenos Aires relajara los controles como cualquier otra guardia fiscal del mundo. Y eso se había escrito y se había hecho. Y se frenó. Y de vuelta, ¿por qué los medios de comunicación no hablan de eso? Porque todas esas empresas que querían que Buenos Aires fuera una guardia fiscal y no lo fue, auspician y financian esas empresas de medios. Claro, pero todo mostrado como, no me refiero a esto, sino en general, a un mensaje de busquemos el no conflicto, no hay militancia periodística, buscando eso que claro, la realidad, ¿no? Sí, ese fenómeno de conflicto como algo malo. Bueno, pero ahí pongo en politólogo, esa es la batalla que perdimos hace 4 o 5 siglos. O sea, en ciencia política hay dos ramas, digamos, la teoría del conflicto y la teoría del no conflicto, digamos, de ceder el conflicto del Leviatán. Claro, o sea, en nombres en ciencia política es Maquiavelo contra Hobbes. Claro, sí. Maquiavelo hace, y por eso fue tan odiado y se transformó su nombre en un insulto, ¿viste? Maquiavélico es un insulto. Claro. Maquiavelo era un gran intelectual
que hablaba justamente de los beneficios del conflicto, de que del conflicto podían salir las mejores leyes para la República, decía Maquiavelo. El tema que después se peleó con la Iglesia y le dijo a la Iglesia que no dejaba gobernar. Eso es imperdonable. Y eso fue imperdonable y durante 500 años se dedicaron a transformarlo en... Ya le pasó antes a Don Bruno. A un montón. Y años después vino Hobbes y dijo, no, chicos, el conflicto se lo cedemos a un leviatán, que es el Estado, que se resuelva la cosa ahí y acá todo pase a amor. Claro, el tema los es que hombres se van a matar entre sí y bueno, esto es le decía Hobbes, le espera al hombre una vida terrible de sangre, entonces alguien tiene que tomar. Bueno yo van ganando. Yo creo que el miedo a la libertad de Fromm o incluso los comentarios de Hannah Arendt sobre la condición humana tienen que ver un poco con eso, ¿no? O sea, hay una alternativa de decir, bueno, no dijimos nada, pero está subyacente, no es un tema que se oculta porque no, claro, la vida del medio. Pero cuando no hay conflicto es cuando alguien ganó y le pisó la cabeza al otro. O sea, es la paz de los cementerios. Eso es el no conflicto. En las sociedades humanas... Incluso la falta de identidad, porque justamente en el conflicto hay otredad, porque si hay hegemonía, digamos, no, hay negación de lo distinto. Total. Pero bueno... imposibilidad de comunicación. Tiene mucha mala prensa de vuelta el conflicto. No, ahora fíjate que la democracia, como politólogo, durante siglos fue denostada y de repente pasó a ser, digamos, cómo se van jugando las palabras y los mecanismos de poner en el centro otro. Bueno, creo que da para hacer muchas reuniones. Para mí esto aprendo mucho, es muy fascinante. Pero si quisieras redondear esto o cerrar como vos quieras este primer encuentro, digo primero, porque para quién te dice, ¿no? Sí. No, nos encontramos, decía algo. ¿De todo esto que hablamos? No, yo creo que, Si hay que... Yo estoy convencido que no hay posibilidad de una democracia real sin un sistema de medios democrático. Ahora, no va a haber un sistema de medios democráticos sin un modelo económico democrático. Entonces dicen, bueno, son muchas cosas a la vez. Sí, hay que discutir todo a la vez. Hay que discutir un modelo económico más democrático para tener un sistema de medios más democrático, para tener una democracia real. Si no, vivimos en una ficción de democracia. No, yo creo que y tomando algo que vos dijiste también recién, que es muy importante, me parece que es esto que decías de que entender desde pequeños, en las primeras infancias, de qué se trata todo esto, también ayuda, porque si uno no sabe que está enfermo, ¿cómo va a elegir curarse? Sí. Crearíamos lectores y oyentes y televidentes mucho mejores, o sea, ciudadanos mucho más preparados para enfrentarse... Sin miedo a discutir ideas y no personas. Sí. Y más preparados para después ir cada 4 años y poner un votito en una urna. Pero la democracia no se puede limitar a cada 4 años, vamos a un cuarto oscuro, no discutimos con nadie, pues no discutís, pones un votito en una urna y coincide... es delegativa, y debería ser participativa. Y después vemos. Sí. Es un tema. Bueno, Mario, muchísimas gracias, hemos aprendido mucho de esto. Gracias a ustedes. Gracias entonces.